Marx y el derrumbe del capitalismo. No obstante, existen distintos análisis sobre el desarrollo en el pensamiento de Marx. El desarrollo de la teoría de Marx arranca de las teorías del valor y de la plusvalía. El valor de cada bien depende de la cantidad de trabajo lleva incorporado, con independencia del precio del mercado. Es el trabajo el único factor capaz de generar valor, y con el precio del trabajo es el salario. El valor de los bienes producidos corresponderán a sus costos de salario. La clase capitalista se apropia de la plusvalía generada en el proceso de producción en forma de beneficio neto, intereses y rentas de la tierra, mientras que la clase trabajadora solo se queda con la masa salarial, siendo el salario el precio de mercado del trabajo. Los capitalistas intentarán aumentar el valor de la plusvalía, para lo cual deberán incrementar la tasa de plusvalía, bien, aplicando el horario de trabajo. Lenin y el imperialismo. Aunque Marx reconoció la importancia de la primera expansión colonial en la acumulación primitiva, él realizó el análisis de una economía cerrada. Para Lenin, el imperialismo era la fase superior del capitalismo, donde se produce la sustitución de libre competencia por los monopolios capitalistas. De así, este autor llegó a definir el imperio como la fase monopolística del capitalismo. Los rasgos fundamentales del imperio son la concentración de producción y del capital en monopolio, la aparición de una oligarquía financiera sobre las fases de la función de los capitalistas industriales y bancarios, y la gran importancia de la expansión de capitales, el comienzo del reparto del mundo entre asociaciones internacionales monopolísticas de capitalista y el fin del reparto territorial del mundo entre las principales potencias capitalistas. Singer y el dualismo. Para este autor, el proceso de crecimiento económico es una sucesión de etapas por lo que han de pasar los países para alcanzar su desarrollo. Dichas etapas son la sociedad tradicional, las condiciones previas al despegue, el despegue, la marcha hacia la madurez, la era del alto consumo de masas y la etapa de la calidad o más allá del consumo. La sociedad tradicional, en la que según esta teoría, aunque encontrada en muchos países, se caracteriza por tener una historia plagada de cambios, porque, sin embargo, no adquieren las condiciones previas al despegue por falta de conocimientos técnicos necesarios. Las condiciones previas al despegue son las condiciones previas para la industrialización, requiere de cambios radicales en tres sectores. Sin embargo, esta transformación económica requiere que, previa o simultáneamente, se produzcan cambios sociales, como son la aceptación de nuevas técnicas agrícolas y comerciales, la existencia y la liberación de acciones de empresas industriales, la intervención estatal en la forma de capital fijo y la existencia de políticas comerciales y tecnológicas. Tras el despegue, comienza la marcha hacia la madurez. Dicha madurez puede considerar el precio en el que la sociedad ha implicado eficazmente toda la posibilidad de la tecnología moderna al conjunto de sus recursos. A partir de aquí surgen tres cambios de evolución de la economía: madurez, aumentar el poder internacional de dicha economía, mejorar la situación de la sociedad con políticas de bienestar público o aumentar el consumo previo de masas. Herschel y el atraso económico en perspectiva histórica. Por el mero hecho de su atraso, el desarrollo de un país atrasado puede definir fundamentalmente en muchos importantes aspectos del seguido por un país avanzado. Dicha diferencia se refiere no solo al ritmo de desarrollo, sino también a su estructura productiva, su organización industrial, sus instituciones y su clima intelectual, que define a los países avanzados. Según el autor, el atraso económico relacionado desempeña un papel positivo en las relaciones. A. El atraso genera una tensión entre la situación real de estancamiento y la potencia de desarrollo, un reto que favorece la innovación institucional y la superación de obstáculos de desarrollo.
B. La mano de obra industrial como grupo favorece formas, disciplinas, cualificaciones en realmente escasadas, por lo que el éxito del proceso de industrialización se basa en la aplicación de las técnicas para modernas y eficaces, por lo general intensivas en el capital. C. La actualización de técnicas modernas permite a estos países atrasados comenzar su proceso de industrialización con plantas de gran tamaño. Así, estas desventajas iniciales podrían ser superadas, permitiendo un crecimiento proporcionalmente más rápido, caracterizado por las fuerzas de expansión industrial. El concepto de dual contiene cuatro elementos fundamentales. A. La coexistencia al mismo tiempo y en el mismo lugar de diferentes tipos de condiciones superiores e inferiores. B. Dicha coexistencia no es transitoria sino crónica, por lo que las diferencias no desaparecen con el tiempo. C. Los grados de superación e inferioridad no parecen disminuir rápidamente, sino más bien establecer o aumentar. D. La interrelación entre los elementos superiores e inferiores no favorecen el acceso en los últimos, sino más bien los empuja hacia abajo. Sin embargo, el dualismo interno como el internacional está fundamentado en otro dualismo, el internacional de la ciencia y de la tecnología. Dicho dualismo se caracteriza por a. La concentración de los procesos científicos y tecnológicos en los países ricos. B. La influencia de capacidad científica y tecnológica de los países pobres para desarrollar tecnología autóctica. C. La fuga de cerebro hacia el exterior y la denominación fuga interna de cerebro, es decir, la desviación de las fuerzas científicas y las tecnológicas hacia áreas no prioritarias para los países subdesarrollados. A partir del dualismo internacional de la ciencia y la tecnología pueden encontrarse razones que hacen surgir el dualismo interno. Por ejemplo, dado que la tecnología está en manos de los países ricos, solo aquellos sectores productivos que se asemejan a estos países tendrán procesos tecnológicos, mientras que la agricultura y la producción rural a pequeña escala o materia y mano de obra local quedará tecnológicamente olvidada. Brian Smith y la tendencia del aumento del excedente económico. El análisis de Brian Smith arranca del concepto del excedente económico, definido como la diferencia entre lo que puede una sociedad y los costes de esa producción, que no es otra cosa que el beneficio agregado, apoyado en este concepto. Estos dos autores definen como una ley del capitalismo al monopolio de la tendencia del excedente en aumentar un término relativo a medida de que el sistema se desarrolla. La justificación de la tendencia al aumento del excedente se encuentra en que el capital se ha vuelto monopólico. La competencia ha sido reemplazada por las grandes corporaciones que controlan la mayoría de las industrias y la gran corporación se convierte en instituciones del nuevo capitalismo monopólico. El principal problema de la tendencia del aumento del excedente va a ser para Baran y Smith la incapacidad del sistema para absorberlo, el aumento de los beneficios totales, como la proporción de la renta, dejando cada vez menor proporción del Producto Nacional para el consumo de las masas de trabajadores, y dando que la proporción de medida del consumo de los capitalistas no es imparable, que tenga la tendencia al crecimiento. La conclusión lógica es la caída del consumo. En otro componente de la demanda, la inversión no debe tener motivos para crecer, ya que la expectativa de ventas son más reducidas por la que la caída del consumo. El resultado sería una demanda suficiente y una crisis de consumo que llevaría a un estancamiento inevitable en un sistema cerrado. La única salida posible para evitar el estancamiento en el imperio de Barney descarta la estimulación del consumo vía reducción de precios, vía substitución de público reductivo o vía gasto público directo de tipo social, por considerado incompatible con el funcionamiento del sistema capitalista, con un carácter monopólico y una estructura de clases y poder, es decir, rechazar la capacidad de formar del capitalismo.
Markov y la competencia oligopólica. Para Markov, la institución básica del capitalismo moderno es la organización empresarial de tipo monopólico, a lo que es lo mismo, la gran corporación. La razón de la conducta imperialista de la empresa, la escuela de este autor en la teoría de la competencia monopólica, de que el interés básico de la corporación por sobrevivir la lleva a extender continuamente sus mercados y a buscar nuevas fuentes de abstención. El objetivo de la empresa de maximizar el poder de mercado les lleva a una lucha de competitivas con otras corporaciones, implicando con ello a los gobiernos nacionales. Plocher y el funcionamiento del capitalismo mundial. Para Plocher, la internacionalización constituye la característica esencial de la autoexpansión del capital, que se produce en áreas de seguridad la acumulación. Sin embargo, comprender este proceso es necesario estudiar la organización del sistema productivo. Dicho sistema se encuentra estructurado en ramas que responden a las necesidades de reproducción del capital. Dichas ramas son esenciales, sin embargo, es necesario que exista coherencia y productividad entre dichas ramas, de forma tal que puedan reproducirse las condiciones objetivas del proceso de trabajo, generando así una reproducción real del capital en los países subdesarrollados. Esa reproducción no es posible por falta de coherencia y productividad. El mercado y las distorsiones del sector público. La economía se basa en la creencia de que el mecanismo de precios puede ser sustituido en que los logros de ineficiencia con los recursos dados son escasos en los países subdesarrollados y en que en estos estados libres comercio no es válido y necesita controles gubernamentales de precios, cantidades e importaciones reducidas de la renta para salir del subdesarrollo. Sin embargo, dichas creencias cuestionan principios económicos básicos e incluso rechazan la universidad de conducta racional. De los agentes económicos, para Land, el principal error analítico de la economía de desarrollo es la ignorancia de la negligencia de la economía política y la mala interpretación de la teoría del segundo óptico. Land interpreta esta teoría en el sentido siguiente: a menos que una economía dada estuviese afectada por una sola distorsión que la aleja a las condiciones de competencia perfecta, no hay garantía de que elimina esas distorsiones pueda mejorarse el bienestar, y dado que explique múltiples distorsiones, estas podrían ser en cierta medida neutrales, por lo que la eliminación de una de ellas podría poner un empeoramiento de la sustitución. Por lo tanto, si opuestos el efecto negativo, una intervención pública por la reducción de bienestar puede ser segundo óptico, no hacer nada, es decir, no intervenir en la economía. Este autor considera que la mayor de las distorsiones son exógenas, originadas por la intervención pública. No obstante, acepta la existencia de fallos de mercado y distorsiones endógenas, aunque no recomienda la intervención del Estado para corregirlas, ya que ésta produce distorsiones secundarias en otras partes de la economía cuyos resultados negativos podrían compensar sobrante de la positiva de la eliminación de distorsiones. Sin embargo, la no rechaza la intervención o dirigente en sí mismo, sino su inversión dogmática. Propone la sustitución de dirigentes dogmáticos por el dirigismo racional basado en la aplicación del análisis social coste de beneficios, es decir, mediante la estimulación de precios o de eficiencia que aquellos bienes y factores cuyo precio se encuentran afectados por distorsiones endógenas. Así pues, el Estado debe evitar intervenir en la economía y cuando esta intervención sea imprescindible habrá de ser utilizado técnicas de análisis social, coste de beneficios. Lo importante es la forma de extensión en la intervención pública, no su ausencia o presencia.
¿En qué nos equivocamos? La crisis actual es un cisne negro, una tormenta que ha surgido en un cielo casi nulo, inesperado, entrevista que se ha abatido sobre un mundo que ha pensado actuar dando por supuesto que tales acontecimientos extremos eran cosa del pasado, no podía producir otra gran depresión. La explicación más profunda fue el fracaso de los bancos gestionando los nuevos riesgos planteados con la innovación financiera. El colapso de la burbuja inmobiliaria. Los precios de las casas americanas aumentaron un 24% en 1997 y 2006, mientras que el índice caía por el 8% a la mitad del crecimiento estadounidense en el 2005, estando relacionado con la construcción. Dos fuerzas impulsaron a la burbuja inmobiliaria. En primer lugar, la administración Clinton, adelantando a las instituciones reemplazando por el gobierno. En segundo lugar, las entidades privadas, concediendo créditos hipotecarios, agotando la demanda de hipotecas. Entre las clases media empezaron a absorberlas socialmente los créditos sin ingresos, sin trabajo, sin activos, atraídos por los tipos de intereses de incentivo, tipo de interés inductivo muy bajo o casi cero, y varios incrementos buscando una vez transcurridos los 12 años. En el 2005 y el 2006 el mercado inmobiliario recibió dos golpes, un aumento del costo de endeudamiento y una disminución de los precios de los viviendas. Las crisis bancarias. La crisis bancaria. Los bancos más débiles, aquellos que dependen en mayor medida de los fondos del mercado monetario a corto plazo para financiar sus préstamos, fueron los principales en quedar al descubierto. En septiembre, en octubre de 2008, las crisis financieras se convirtieron en un pánico clásico. En primer momento, las instituciones vieron presas del pánico y bloquearon su liquidez, seguidas por los inversionistas individuales, nerviosos para las causas de las malas noticias. En 1930 los precios de las materias primas habían descendido mucho más que los precios industriales, porque esos mercados, cuando la demanda de la oferta puede ajustarse tan rápido. Pero hoy el sector de la energía y de la materia prima representa una proporción mucho menor al PIB del país occidental. De la caída de 1970, el nivel de precios se mantuvo estable. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará la recesión? Se trata del peor deterioro global desde la Gran Depresión. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará la recesión? Se trata del peor deterioro global desde la Gran Depresión, pero es poco probable que se trate malo durante los periodos de 1929 a 1932. Se presentaría en 12 trimestres seguidos de contracción económica, y si se repitiera, eso significaría la caída económica continuaría hasta medida del 2011. El estado actual de la economía. Los neoclásicos de los keynesianos. Los neoclásicos acusan a los neokeynesianos de vivir en alta edad media y los neoclásicos a cocinar los mercantilismos como persecuciones. La economía de agua dulce. Se considera que los modelos de equilibrio generan con mercado completos e informantes y métricas son aproximaciones aceptables a la realidad. Agua dulce es la que lo habilita. Se supone que la gente tiene expectativas racionales. La economía de agua salada es básicamente cualquier otra cosa con el nombre diferenciado entre la gente que intenta desarrollar una investigación empírica útil sin utilizar una teoría económica formal, y a la gente que se hace notar la importancia teórica fundamental de los mercados incompletos, de la información asimétrica y de la competencia perfecta. La economía de agua dulce utiliza instrumentos matemáticos físicos neoclásicos. Tiene la tendencia de desarrollar modelos que admiran algunas posibilidades de los políticos y de la intervención de clases teóricas de la economía neoclásica, y quien solo se diferencia en cuanto a su opinión de que se requiere más tiempo porque la economía se ajusta a los choques. Fallos para explicar la crisis era de la expresión. Fallos para la explicación de la crisis. Era de esperarse que de las teorías que defendían los economistas neoclásicos hayan tenido problemas para
los fallos para explicar la crisis, la era esperada que define las teorías que defendían los economistas neoclásicos, hayan tenido problemas para admitir las crisis y los mercados son eficientes, no pueden generar cisnes negros, por lo tanto la crisis debe ser resultado de políticas equivocadas. Quien se pudo salvar un sistema capitalista que no admiraba actualmente, pero siempre tuvo muy claro que su persecución de la riqueza a su medio o un fin al final era vivir sabiamente, agradablemente y bien. De hecho, dados sus otros ingresos, podrían ser vistos como el más brillante no economista que nunca haya aplicado al estudio de la economía. Murió de un fuerte cardíaco en 1946 y trabajó hasta la muerte al servicio de su país. Sus ideas acerca de cómo funcionaban los mercados reflejaban su experiencia personal, particularmente como especulador a inversiones, quienes aportó una brillante colección de talentos a su diagnóstico de los males de economía contemporánea, así como los remedios permitentes. Keynes en el mercado, quienes elaboraron una buena medida de teoría económica a partir de su propia experiencia de vida de los negocios, sobre todo una especulación e inversión de un menor medio de funcionamiento de gobierno. Fue su comprensión de especular que hizo Keynes economía tan grande. Especulación, escribió Nicolás, mejor la economía económica y la teoría económica mejoró la especulación. El hecho que jugaba con monedas, materias primas, en los primeros años condujo una competencia descriptiva de la teoría de los cambios a plazos en su trató sobre la reforma monetaria, en el que se escribía como negociación inversionista. Podría utilizar los mercados a plazos para proteger contra el riesgo de las monedas